Ciudad de México, recomendaciones para no perder lo ganado. Estamos aquí presentes. Tengo amigas en la cabecera municipal que me cuentan que siempre tienen internet en su sala de cómputo. Igual me cuentan que cuando falla la energía eléctrica en 1 o 2 horas se restablece. Mi maestro ha comentado que no importa que seamos mayas o vivamos en un pueblo indígena. Dice que todos tenemos los mismos derechos, pero viendo los contrastes que existen entre mi pueblo y la cabecera municipal donde estudian mis amigas, siento que todavía no se logra el equilibrio de hacer valer nuestros derechos en todo el país, específicamente en este tema sobre el derecho a la información. Tengo fe de que pronto se logrará este sueño. Este concurso que se está llevando a cabo demuestra que ya se está trabajando en ello. Les voy a dictar el trabajo. Pues ya que les digo, ¿no? Ahí está un poco cuál es esta realidad del país, ¿no? Una generación de infraestructura que normalmente no se sostiene. Por ahí ustedes van a ver en una foto dentro del informe, una foto de una azotea de la cabecera municipal de una de las comunidades, donde básicamente es la historia de todos los programas fallidos de conectividad de las diferentes administraciones. Es decir, invertimos muchísimo en lograr la cobertura, pero invertimos poco en la sostenibilidad. Es la sostenibilidad el reto principal de esto, y bueno, vamos a ver cómo algunas acciones que hay dentro de la arquitectura actual que se tiene dentro de las telecomunicaciones generan oportunidades para que este tema, digamos, se pueda atender o resolver. Toda política de conectividad pues busca dos cosas: pues que haya conectividad, y la otra, que la gente pueda pagar por ella. Es decir, cobertura y asequibilidad, es básicamente esto. Pero bueno, para que haya cobertura, pues primero tenemos que saber pues cuáles son las comunidades o las localidades que hay que conectar, ¿no? Y el otro punto es que haya un ambiente habilitante. ¿Por qué? Porque muchas de estas localidades solo se puede sostener a través de la participación local. Si la política pública permite el desarrollo de pues digámoslo así, de una industria local de telecomunicaciones, entonces podemos resolver el tema de la sostenibilidad. Por eso, dentro de la evaluación vemos la parte de ambiente habilitante. Y el otro punto es la asequibilidad, cuya precondición es primero que haya internet. Esto, pues dirán ustedes, oigan, es que ¿por qué nos dice esta tontería? Pero bueno, no es ninguna tontería, porque a final de cuentas, ojalá fuera, ¿no? Pero en la realidad tenemos que le regalamos tarjetas de SIM card para que se conecten a los operadores, pero como ustedes van a ver ahí, la red no funciona, ¿no? Entonces, ok, tengo internet gratis, pero en realidad no funciona la red cuando está en mi comunidad. Entonces, por eso medimos también, o sea, consideramos ese punto importante dentro de estas precondiciones. Vamos a ver un poco los resultados. Entonces, lo que evaluamos en este informe son tres cosas: la cobertura, es decir, que digamos que hay estas precondiciones de cobertura, que exista un plan de cobertura, que exista un plan de infraestructura, es decir, que podamos saber cuáles son las localidades que falta por conectar y podamos saber dónde está la infraestructura a la cual se puede uno conectar para llegar a esas localidades. Que se cubra, pero además de que se cubra, que esa cobertura funcione, que brinde el internet, que sea disponible, que se repare cuando se descompone, y esa es la parte que vamos a ver en la parte de cobertura. Y en la parte de asequibilidad, pues que sea accesible para todas las personas que habitan en México. Normalmente se habla que el 2% del producto del PIB per cápita es una medida para saber si es asequible. Pues la verdad, en México muy poca gente alcanza el PIB per cápita, y en realidad entonces ampliamos, digamos, ese padrón hacia salario mínimo y líneas de pobreza, para ver si efectivamente hay planes que puedan ser accesibles para esta población. Y como lo van a ver ustedes en el reporte,
mucho de la conectividad está basada en una empresa pública y una empresa de inversión público-privada, vemos algunos indicadores que tienen que ver con este tipo de empresas. Pues ahí están los resultados, ¿no? Primero, pues en la parte de planeación de la cobertura, tenemos que existe un plan de cobertura, que ese plan de cobertura se va siguiendo y que podemos tener más o menos indicadores similares que nos ayudan a ver los avances. Entonces, digamos ahí que le pusimos un verde, una palomita, hay que continuar por ahí. En la parte de infraestructura, pues llevamos 10 años con el instituto generando un registro nacional de infraestructura que ya había salido este año y que bueno, pues este año desaparece el instituto, entonces no sabemos si se consigue. Lo pusimos en amarillito porque en realidad lo que sí hay dentro de estas empresas públicas, tanto CFE como Altán, tienen mapas claros donde está la presencia de infraestructura y eso ayuda a la red. En tanto el ambiente habilitante, hay una muy buena política regulatoria que permite la existencia de WISP, de lo que se llaman, son operadores de internet inalámbrico, y también tenemos operadores comunitarios, pero no hay ninguna política de fomento, ni tampoco se permite a estos operadores que formen parte de las estrategias de conectividad, cuando en realidad estos operadores son los que pueden realmente ser sostenibles y que a pesar de que el gobierno no los apoya, a pesar de que a veces están, incluso tienen políticas que van en contra, como el que lo vamos a ver, están ahí y están cubriendo esas necesidades en las comunidades, ¿no? Bueno, después vamos a ver algunos elementos de la competencia. En la parte de cobertura, si pasamos a la siguiente lámina, como les decía, hay un plan de cobertura importante, se tiene una empresa pública que es la red de Altán, que permite también que existan operadores móviles virtuales, es decir, la existencia de una red mayorista ayuda a que tengamos esta presencia de pequeñitos que sí pueden atender las necesidades locales, y CFE, que ha generado bastante infraestructura en esta ley. Y pues ahí tenemos esta presencia de dos ejemplos de operadores móviles virtuales de las comunidades indígenas que están atendiendo esto. La siguiente, como ustedes ven, la cobertura, pasamos, de acuerdo a las estadísticas que están ahí, yo ya si las estadísticas están mal, no me culpen, pero son las que publica el gobierno, pasamos de 5,000 localidades prioritarias a principios del sexenio a, ya no alcanzo a ver aquí pero bueno, son menos de 1,800 o 900, entonces el avance es muy grande. Pongo también el caso de las cabeceras municipales, de 531 pasamos a 31, entonces sí tenemos un avance considerable en materia de cobertura. La siguiente, pero aquí, que faltan dos indicadores que son importantes, es cuál es la capacidad de las redes, cuál es la capacidad de internet que se da ahí, y aquí encontramos resultados pues muy diversos entre un sondeo de campo que hicimos nosotros frente al reporte que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para empezar, la evaluación del Instituto Federal de Telecomunicaciones es como de hace 500 años, porque pues todavía se hacen evaluaciones in situ, cosas así, que eso ya es obsoleto. O sea, ya empresas que te dan toda la evaluación de esto con las bases de datos, con elementos de georreferenciación, mucho más datos, entonces un poco es de hacerle al tonto, pero además estos reportes los tienen los propios operadores, o sea, ellos saben en dónde su red está fallando y no, o sea, los podrían compartir con la organización. Entonces, mientras el IFT dice que en las localidades rurales hay de entre 4 y 8 megas de capacidad, en el sondeo que hicimos con los operadores sociales, pues en realidad se ve que lo que tenemos son en promedio 150 y 115 kbps, que básicamente eso es que te alcanza para mandar un mensajito de texto, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a la parte de asequibilidad. Como les decíamos, si quieren mostrarnos la siguiente. El paquete de 5 GB que fue el que tomamos, digamos, como que puede ser razonable.
pues es asequible en la parte de salario mínimo, cercano a la asequibilidad en la línea de pobreza, y sí se queda fuera en la parte de línea de pobreza rural. Pero si sí aquellos paquetes especiales que, por ejemplo, tiene CFE y tienen los operadores sociales indígenas, sí llegamos a la asequibilidad incluso en la línea de pobreza. Hay un paquete de CFE de 30 pesos con 1 gigabyte, y pues eso, miren el margen que en la parte de abajo, en la parte izquierda, el margen que está ahí pues está mucho menos de la... muy por abajo, no llega ni siquiera al 2% del ingreso en línea de pobreza, ¿no? Entonces, pues básicamente está bien. Una de las cosas que no encontramos en la parte de asequibilidad, que no nos permitió identificar, era qué tanto había internet gratuito en las zonas de alta prioridad. Creemos que sí se cubrieron, pero en realidad no lo pudimos constatar, porque se pone el mapa, pero no se pone no tenemos las bases de datos que podamos cruzar, ¿no? Aunque CFE se supone que su plan es respecto de las áreas de cobertura. Entonces, pues falta información. Con la parte de la empresa social, pues revisamos que cumplieran con sus metas de cobertura, revisamos que cumplieran con la regulación y la información, y que no hubiera tarifas que desequilibraran el mercado. Ese es un punto importante. Y también que se cumpliera con el valor social de la empresa, porque CFE-IT dentro de sus normas internas tiene la obligación de generar valor social, ¿no? Y bueno, ¿cómo se genera valor social para CFE? ¿O cómo puede generar CFE valor social? Pues son dos aspectos principales. El primero, pues ya sabemos, dar la accesibilidad a internet, pero el otro es permitir que se desarrolle otras empresas de telecomunicaciones, que dentro del artículo 2 constitucional, por ejemplo, están los pueblos indígenas. Y como vamos a ver, aquí pues está más bien haciéndoles competencia desleal, ¿no? Entonces, bueno, estas son las empresas públicas, CFE-IT, Promptel, Altán, y voy a explicar aquí rápidamente, ya antes de concluir, la que sigue. Esta es lo que llamamos la cadena de valor de los servicios de telecomunicaciones, es decir, cómo se llega el internet hasta nosotros. Esta cadena de valor pues tiene una parte de infraestructura pasiva, ahí están las torres, de infraestructura activa, que tiene que ver con más como estas torres ya iluminadas, ya con los servicios, la parte de servicios como el servicio de internet, pero pueden ser otros servicios, y la comercialización de estos servicios. Dentro de esa línea de valor hay agentes específicos en cada una de ellas. Sin embargo, si ustedes se fijan, CFE está en todas las partes de cadena de valor y al final en la parte de comercialización. ¿Y qué pasa con la parte de comercialización? Que además el gobierno le subsidia servicios gratuitos a toda la población. Entonces, una empresa grande tiene que competir con las empresas pequeñas, por aquí está Nikki, pero además el gobierno le da directamente ese dinero para que se lo dé gratuitamente a los demás. ¿Por qué no le da ese dinero a todos, no? O a todos los sociales, se lo da nada más a CFE, lo que rompe incluso la posibilidad de generar valor a nivel local, cuando CFE podría hacerlo. Vamos a la siguiente, a la que sigue, por favor. Es decir, consideramos que sería muy importante, precisamente para asegurar la sostenibilidad en las zonas apartadas, que estos pequeños operadores pudieran participar mejor en la cadena de valor, y así los considera el gobierno. Tanto en la parte de transporte, es decir, de donde llega la fibra óptica que tiene CFE Telecom, ellos puedan conectar hacia sus comunidades, y la parte de comercialización, en donde pues ellos
son mucho mejores, mucho más eficientes que CFE para llegar a estos puntos, ¿no? Ya está en la red. Y bueno, ahí ya le preguntarán a Miki todo lo demás, que ya está. A la que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las alertas, digamos, que encuentra este informe? Pues bueno, si tenemos una cobertura muy buena, pero ese sistema de cobertura no se tiene con indicadores que verifiquen que esa cobertura efectivamente funcione, pues ya estamos igual que todos los sexenios anteriores y esa cobertura va a caer, ¿no? En la parte de la asequibilidad no se justifica efectivamente que se dé internet gratuito. O sea, ya vimos que hay tarifas que son asequibles para toda la población. Es mejor que esos 4,000 millones de pesos que se destinan anualmente para dar tarjetas de internet gratuito se vayan a mejorar la infraestructura que está caída, ¿no? Y bueno, pues esto que resulta en un desplazamiento de aquellas industrias de las comunidades que están generando recursos y que están generando valor en estas localidades. La que sigue, nada más, ya vamos a acabar. Y bueno, pues las oportunidades que vemos dentro de esto, las recomendaciones, es que CFE-TIT se consolide en los segmentos que tiene una mayor propuesta de valor, es decir, ir generando infraestructura en otras zonas, que eso ayudó al crecimiento. Tiene una red de fibra, esa red de fibra que sea mayorista. El IFT ahora le dijo que no sea mayorista, que se olvide de eso, cuando en realidad lo que se debería olvidar es de ser minorista, porque hay un montón de minoristas que están ahí que pueden cubrirlo bien, y más bien darles esta fibra como mayorista a las localidades. Pues lo que sigue como consecuencia es incorporar la participación de estos pequeños operadores, que son los que son sostenibles en estas zonas. Y esto, si se va a continuar con regalando tarjetas, pues bueno, que se le regale a la gente y que la gente pues vaya con su operador social que le guste más. Y por último, pues se necesita este monitoreo o evaluación que nos permita ver que estas redes están funcionando, es decir, la disponibilidad de las redes, y que están dando ese servicio de internet. Y bueno, ahí me quedo. Muchas gracias. Hola, pues a mí me da muchísimo gusto por 3 razones estar aquí. Por el espacio tan hermoso en el que estamos compartiendo todos los que estamos aquí, por todas las caras conocidas y las que no conozco, que espero conocer. Es como si estuviéramos en familia contándonos historias, y por estar con él, con quien desde que lo conocí, él ha estado luchando por esta cobertura universal, y porque los pueblos indígenas pues tengan también una posición en el territorio nacional visible, y que se respeten pues lo que quieren hacer con sus comunicaciones. Yo creo que este libro me parece que resalta muchas cosas que no teníamos presentes o que no tenemos presentes en el día a día cuando se hace política pública, y sobre todo es que no hay una única forma de hacer política pública, que en realidad si no incorporamos a las personas a las que vamos a favorecer o beneficiar mediante una política pública, para entender cuáles son sus necesidades y para identificar si se pueden resolver de manera local o hay que tomar acciones estatales o federales o inclusive internacionales, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta que se evidencie la necesidad que viene siendo desde que se conoce un concepto que se llamaba en la OIT, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como el enlace faltante, o the missing link, que en ese entonces era tener un teléfono a 4 kilómetros caminando del pueblo más cercano. Hoy estamos buscando que
en cada asentamiento humano exista esa conectividad y que no solo sea una llamada telefónica a la que nosotros podamos tener acceso, sino que también podamos acceder a este mundo moderno donde hay banda ancha y donde hay un sinfín de posibilidades que pueden tener quienes se les da el beneficio de poder acceder a estos servicios, ¿no? Otro concepto bien importante que se toca en este documento es el tema de asequibilidad, que casi nunca se relaciona con infraestructura, y eso es muy importante. Aquí se ha tocado una parte de la asequibilidad, que es el tema de la conectividad, o sea, de poder pagar esa cuota mensual o ese acceso que voy a tener, pero tenemos también otros elementos que son el dispositivo terminal que vamos a usar, ya sea un teléfono, una computadora o una tableta, o algún otro dispositivo, porque si estamos hablando de un hospital pudiera ser un, ¿cómo se le llama? Cuando ven a un bebé, un ultrasonido. Entonces esa asequibilidad la necesitamos también para el dispositivo con el que vamos a trabajar. Entonces ese concepto de asequibilidad también lo sumas a la discusión y al diálogo, y eso es muy importante. Me encanta compartir contigo que cuando medimos nosotros en Centro México Digital también estamos midiendo la asequibilidad, solo que y tú mencionaste, tenemos que medir. En realidad sí tenemos que medir, y tenemos que entender que tenemos que medir a nivel local o municipal. ¿Por qué razón? Porque se pierden muchos de los datos, casi toda la información se maneja a nivel nacional. Cuando bajamos un nivel, que es el nivel estatal, nos damos cuenta que hay muchas diferencias o brechas que todavía están muy vigentes cuando se está evaluando ya con un foco mucho más específico. Y no digamos, y Nikki nos lo confirmará, si ya nos vamos a nivel local, lo que está sucediendo y dónde están esas brechas y esas carencias. Entonces, la asequibilidad la vamos a encontrar, la seguimos teniendo desde lo que les mencionaba de mediados del siglo pasado a hoy. Simplemente han ido evolucionando las métricas y las formas de acceder a lo que es la modernidad de la comunicación, y eso pues estos nuevos hacedores de política pública que tenemos hoy en el gobierno tendrán que trabajar necesariamente con esos temas, ¿no? Y el otro elemento importante que veo yo en el instrumento es aterrizar una metodología para poder resolver una problemática. Como bien lo mencionabas, resulta que cada 6 años, eso en los gobiernos que duran 6 años, pero cada 3 años a nivel municipal reinventamos el hilo negro. Y además no tenemos el respeto de ver o de visualizar qué es lo que pasó anteriormente que nos pueda funcionar para poder darle continuidad o mejorar. Entonces, creo que es otro elemento muy importante que aterrizas tú en el documento, y eso me encantó. Y la verdad es que creo que esto lo podríamos aplicar no solo a las telecomunicaciones, lo podríamos aplicar a cualquier otra actividad de política pública que quisiéramos llevar a cabo si tenemos la oportunidad de trabajar como funcionarios públicos, ¿no? Pero algo que ha sucedido desde que Internet llegó es el tema. Internet nos regaló algo muy valioso. Ellos, desde su origen, piensan que la colaboración multidisciplinaria, multi-stakeholder, que le llaman multi-actores relevantes, es muy importante para ir dando pasos a la innovación y al desarrollo, ¿no? Entonces aquí tú nos muestras otro elemento más, que es
ya no es el hacedor de política pública solito el que va a tomar las decisiones en un escritorio encerrado quién sabe dónde para que el resto del país se maneje como él cree o ella cree que debe de ser el futuro. Entonces creo que ahí se juega un elemento muy importante, y aquí estamos presencialmente 4 asociaciones civiles que también estamos colaborando activamente, y la academia, la misma industria en todos los niveles, desde microempresas, desde empresas familiares hasta empresas grandes, y los 3 niveles de gobierno también, juegan un papel muy importante para ir afinando este esquema o este panorama que tú nos presentas, que se me hace muy valioso como un punto de partida, y que seguramente este esquema puede ser adaptable a las distintas realidades y necesidades de cada una de las localidades que estamos viendo. Yo para cerrar, yo felicito a R3D por esta iniciativa, y te felicito a ti, y seguramente felicitaré a Nikki porque creo que a través de estos instrumentos podemos nosotros, desde donde estemos, tratar de construir y de aportar para que podamos tener ese bienestar, esa vida digna que debemos tener todos a la hora que pensamos en una política pública o en hacer o tomar acciones que sean en beneficio para el colectivo, o sea, para la colectividad. O sea, agradezco, me encantó el libro, me remontó a muchísimas etapas de mi vida como funcionaria pública, y pues yo animada para seguir construyendo con estas iniciativas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darme el espacio. Y bueno, yo vengo representando a Radio Tosepan Limaxtu, que forma parte de la Unión de Cooperativas Tosepan, una organización que ha trabajado por 48 años, 20 de febrero vamos a hacer, donde nos organizamos como comunidades indígenas justo para la autonomía de nuestros pueblos. Y primero que nada quiero agradecer toda esta investigación y los mensajes tan poderosos que en estos momentos nos están transmitiendo también desde los lugares en los que nos encontramos, en la Sierra Nororiental. Desde que empecé con el trabajo de las comunicaciones y ahorita con el tema de la conectividad y la telefonía, hemos llegado a ciertas conclusiones, ¿no? Que el internet de alguna manera no siempre fue pensado para las comunidades indígenas, y eso lo pienso porque no, justo lo que decía Erika hace rato, nunca se nos ha preguntado hasta dónde deberíamos de tener conectividad dentro de los territorios. ¿Y por qué? Porque definitivamente la tecnología no se pensó para que las comunidades indígenas estemos operando o trabajando con ellas. Afortunadamente hoy en día nos hemos empoderado, y definitivamente creo que esos espacios de trabajo y planeación que hacen estos operadores como operadores móviles virtuales, que es por ejemplo TIC, Wikicatat, deberíamos de estar ahí porque somos quienes estamos en el territorio, ¿no? Entonces nos ponen como ciertos números, como si nosotros fuéramos una empresa grande donde dan servicios ellos también, para poder llegar al punto de equilibrio, y no podemos llegar porque pues nuestras comunidades no tienen cobertura. Pero no solamente eso, y por eso sí pienso que la tecnología no fue pensado para las comunidades indígenas, porque tan solo ahorita para poder tener acceso a esta telefonía tenemos que tener un celular que esté trabajando en la banda 28. En las comunidades
no tenemos celulares que estén trabajando en la banda 28, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a ir a la milpa, al cafetal, y de alguna manera pues la economía no está o no es nuestra prioridad el tener un celular, aunque sabemos que la comunicación y la información es un derecho y lo queremos tener y lo debemos de tener, ¿no? Y entonces por eso es que con el paso del tiempo, con la ayuda de diferentes organizaciones que nos han capacitado y que nos hemos capacitado, hombres y mujeres indígenas dentro del equipo de comunicación, pues hemos fortalecido, ¿no?, esta parte de las tecnologías. Y algo que nosotros sí definitivamente pensamos y que creemos que sí debemos de gestionar es eso, la mejoría dentro de las comunidades. Hace unos días, unos meses ya, me acuerdo que hubo una invitación masiva para repartición de chips bienestar. Entonces fue una triste realidad porque pues muchas personas de las comunidades subieron, pero no se les fue informado que tenían que tener un celular de banda 28, tampoco se les informó en dónde podrían hacer sus recargas, ¿no?, o quién les daría seguimiento. Y a eso va también este análisis que se hace, creo, aquí. ¿Cómo es que desde el gobierno está bien trabajar con estas instituciones como mismo CFE, pero cómo, o sea, nos reconocen que como comunidades estamos ya organizados y estamos ahí, y siempre lo hemos estado, ¿no? Entonces, ¿cómo tener esta vinculación con estas organizaciones que tenemos incidencia y mayor confianza con las comunidades indígenas? Porque nosotros somos los que estamos ahí para conocer específicamente las necesidades y cómo hacer esta repartición de chips, ¿no?, de SIMs. Eso lo estuve analizando ese día y nos dio mucha tristeza porque me acuerdo que llegaron los abuelitos, las abuelitas, desde temprano hasta la tarde-noche con una lluvia. Entonces sí, eso para, si ven la transmisión, sería bueno que nos contacten como Wiki, y claro, como TIC también, porque me imagino que esto está pasando en todo el territorio nacional. Y también algo que, por ejemplo, la misma empresa nos pide es estos puntos de oportunidad, ¿no? Nos están dando también como ciertos estados donde nosotros deberíamos de incidir, pero lo que no se ha terminado como de comprender es que lo que nosotros queremos es tener conectividad en el territorio en el que incidimos. Y bueno, en general creo que eso sería, tendría mucho que compartir, no sé cómo darle seguimiento a todo, pero en las comunidades definitivamente el tema de la conectividad y la telefonía es una situación muy distinta, y definitivamente creo que también con el paso del tiempo como comunidades indígenas debemos de estar cerca de estas conversaciones para que estas personas que representan, ¿no?, estas actividades que realizan, que inciden dentro de nuestras comunidades y que tienen un gran impacto, podamos estar ahí, que como comunidades estemos ocupando esos lugares también para justo dar estas estrategias, ¿no?, porque somos nosotros los que estamos en el territorio. Tazocamantic, gracias. Muchas gracias. Yo soy Francia Pietrasanta, abogada de R3D, y tuve la oportunidad de coordinar este esfuerzo colaborativo de R3D y de redes. Ese trabajo pues implicó muchos esfuerzos de muchas personas dentro de R3D. No únicamente estuvimos involucradas en seguimiento de los trabajos, sino desde la conceptualización, concepción del proyecto. Este proyecto que está financiado por Pan para el Mundo
también formamos parte de las gestiones de monitoreo y demás, pero implicó mucho esfuerzo y lluvia de ideas y adiciones por parte de varias personas del equipo. Me doy la oportunidad de reconocer a personas del equipo de comunicación como Andrés Tim, que participó en el diseño de este informe, que quedó padrísimo, por cierto, de Iván Montaño, también del equipo de administración, Fernanda Macías, Luisa Morales, Diana González, que nos acompañan el día de hoy acá, y muchos esfuerzos también por parte del equipo legal, Luis Fernando García y yo incluida. Y pues bueno, este informe la verdad es que contiene, como bien mencionaban, un valor agregado muy importante. No nada más genera indicadores propios que son propuestos por Redes AC y por la investigación que emprendió Eric Huerta al respecto, sino que también como valor agregado nos propone el seguir tejiendo conjuntamente un espacio propicio, un espacio positivo para no perder lo ganado en materia de conectividad. ¿Y qué implica eso? Pues de manera muy crítica y como lo propone el informe a través de la evidencia basada que da y de los indicadores y datos, los hallazgos que sugiere, implica el no maquillar intenciones de logros con logros verdaderos o avances verdaderos. Toma en cuenta la sostenibilidad de las redes y la infraestructura y la provisión de servicios generada, toma en cuenta el tema de la asequibilidad, el reconocimiento y el empoderamiento también de las comunidades indígenas, el apoyo y el incentivo a su autonomía. Y desde ahí, pues es necesario, a mí me parece crucialmente importante, sobre todo en este momento, un trabajo como este, considerando el cambio en el panorama político, el cambio de actores involucrados en materia de conectividad y creemos que este esfuerzo pues puede ayudar a no partir de cero, ¿no? A no encontrar el hilo negro con no exactamente una nueva administración, viene del mismo partido, pero sí nuevos actores que probablemente traigan nuevas ideas y que estas nuevas ideas y nuevos emprendimientos pueden ser apoyados de esta evidencia sustentada y estas recomendaciones, como bien lo dice el informe, para no perder lo ganado. Ahora, como R3D y como defensoras del entorno digital, pues tenemos que advertir, ¿no? Hablar de las recomendaciones y decir que en efecto hubo un avance y que hay cosas que son positivas y que se pueden rescatar y que pueden tomarse como base para seguir avanzando en materia de conectividad, pero pues como defensoras del entorno digital tenemos también que hablar de los riesgos que pueden activarse, ¿no? Nos gusta mucho el tema de conectividad porque habilita derechos y está pensada para ser una vía que habilita cosas en el entorno digital. Sin embargo, una vez que se tiene acceso a él, se activan riesgos. Y no es que en R3D no querramos que exista uso de tecnología, no, al contrario, lo que advertimos y de lo que alarmamos es sobre el abuso de la misma. Entonces, con base en eso, pues, por ejemplo, en materia de instalación de sitios públicos de internet, ¿no? ¿Cómo juega o cómo podrían activarse riesgos? Pues entrando y tomando en cuenta que esta implementación es potenciada y se realiza bajo el auspicio de una empresa pública, CFTI, ¿no? Que por ejemplo está operada o muchas veces sus proyectos son responsabilidad del Ejército y de la Secretaría de Defensa. ¿Cómo podría jugar el hecho de que se activen estos sitios y las personas de manera masiva logren el acceso a los mismos y que para poder tú acceder, aceptes ciertas condiciones, ciertos términos que en realidad no se conocen, no se saben de qué se tratan o no se tiene claridad al respecto, o en su caso que existan abusos, que exista falta de cumplimiento a la ley y a las protecciones en materia de privacidad y de protección de datos?
es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría verse en este escenario una potencial violación a protección de datos o a privacidad, o en materia de ciberseguridad, por ejemplo, considerando que un nuevo actor importante que entra al panorama, la agencia digital, se propone como un generador de hardware y de software? ¿Cómo se podría ver esta situación en un contexto de vigilancia masiva o en un contexto de aprovechamiento masivo y explotación masiva de datos de personas? Sin duda, una de las áreas de oportunidad que destacamos en este informe es la falta de datos en muchas ocasiones para poder generar indicadores y evidencia al respecto. Pero es necesario que en esta generación de nuevas bases, que es 100% necesario potenciar la transparencia y la accesibilidad a datos para a partir de ahí poder medir calidad, cobertura, infraestructura, entre otras cuestiones, es esencial. Sin embargo, es necesario que este tipo de iniciativas o en el caso de la agencia que va a emprender esfuerzos al respecto, que este tipo de esfuerzos no se centren o no se desvíen del fin, del propósito, ¿no? Que es poder medir políticas en materia de conectividad y no aprovechar o procesar de manera dolosa datos, y sobre todo datos de personas para que pueden activar posibles vulneraciones a derechos humanos. Y pues bueno, con base en esto y como hemos comentado también, podemos decir que la política pues sí tiene bases sólidas, se puede cumplir la función, hay cosas que son necesarias de mejorar, se tiene un sistema de planeación y evaluación, pero pues la regulación, y se abren áreas de oportunidad ahora a través de las oportunidades que se abren con regulación. Lo que proponemos mucho es que se respete y que se establezca legislación, regulación que facilite y que potencie y que incluso optimice lo que ya existe en materia de empoderamiento y apoyo a las comunidades, y que se respete la gestión que estas comunidades ya tienen y lo que ya han avanzado y lo que ya han ganado, y que cualquier propuesta nueva no con buenas o malas intenciones dé como resultado el detrimento de esto que se ha logrado, que son infraestructuras que aparte ya existen, ¿no? Se resalta mucho el área de oportunidad de que CFE-TIC entre más que como un minorista, como un mayorista, y que a partir de ahí pueda apoyar más el despliegue de infraestructura. Pues es el tipo de cosas en donde se podrían activar, destinar, fortalecer esfuerzos para no perder lo ganado. Aunado a esto, en materia de esfuerzos de regulación, pues recomendaríamos también, ¿no? Y lo mencionamos en el informe, pero pues bueno, aquí me di también la oportunidad de profundizarlo un poco más, la necesidad de también fortalecer estándares en regulaciones que trastocan o podrían trastocar el tema, como lo mencioné, estándares en materia de protección de datos, estándares en materia de privacidad, y también en materia de seguridad pública, que incluso, pues como ya lo hemos visto y como ampliamente lo ha documentado R3D, e incluso hace tan solo algunos días emitimos un informe con una amplia investigación al respecto. El aprovechamiento de estos datos pues puede activar vigilancia focalizada e incluso vigilancia masiva. Un informe también en camino al respecto, por cierto, y es necesario entonces también considerar mejoras regulatorias en materia de seguridad pública e incluso de seguridad nacional, considerando que un actor relevante en que se involucre en la empresa pública pues es un miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, lo dejaré mi intervención y esperamos que tengan preguntas sobre la presentación para poderlas abordar. Gracias. Sí, check.
Buenas tardes, mi nombre es Guillermo, matemático de la Facultad de Ciencias y maestro en estudios tecnológicos. Felicidades por la presentación. Un saludo a Eric Huerta, gracias a la Pedra Santa, a Felipe y Miki, ¿no? Un placer, felicidades. Rápidamente, pensando que en principio en el 2016, en la primera campaña de Trump, Cambridge Analytica maneja todo el marketing político a partir de los datos digitales. Presuntamente su ex CEO Alexander Nix decía tener mapeado digitalmente a todo el padrón de votantes de Estados Unidos, ¿no? Es impresionante pensar que puede tener un registro digital y psicológico de todos los votantes de Estados Unidos. Ahora, Brittany Kaiser, que es desertora de Cambridge Analytica y defensora de los derechos humanos, trabajó en México bajo Cambridge Analytica. Trabajó en México siendo parte de Cambridge Analytica, ¿no? Y en su texto biográfico, en su texto dice que más o menos México tiene mapeado al 50% de su población, ¿no? Entonces me parece que el llevar infraestructura, justo si bien inaugura derechos, ¿no?, implica riesgos, y me parece que, o sea, me imagino como ahora en México mapeado digitalmente al 100%, como presuntamente está en Estados Unidos, y ahora que este mapeo digital en esta era implica un mapeo psicológico, no solo es vigilancia digital, sino es un targeting y un marketing dirigido y moldeado a las particularidades psicológicas de los usuarios y usuarias, ¿no? Me gustaría, pues, como pregunta, un poco de todos los ponentes sobre la diferencia, los contrastes entre una era sin internet y una era con internet, ¿no? O sea, a mí me tocó el último de VHS, me tocó el último de no internet, y ahora la era post internet es solo rarísima, y otra vez me parece que se va borrando un poco la memoria histórica de cómo era el mundo antes del internet, que me parece que es importante para este nivel. Yo voy a comenzar con la parte que para mí es más relevante de eso que mencionas. Una población no educada la puedes manipular como tú quieres. Y en realidad, donde debía de incidir la política pública, independientemente de ir introduciéndote a las tecnologías o a cualquier otra cosa, es en educarte y darte la oportunidad de, como nos dice nuestra Constitución, de un libre pensamiento, de acceso a la información, sin condiciones, y todos aquellos derechos que tenemos para poder vivir una vida digna en donde habitamos. Creo que las manipulaciones se han efectuado sin tecnologías y con tecnologías exitosamente. La diferencia de este tipo de tecnologías como el internet es que el efecto es instantáneo y es masivo mundialmente. Entonces, si tú tienes una reputación y la pierdes en internet, la pierdes en microsegundos, y para recuperarla es difícil, ¿no? Si no hubiera, o sea, si nos remontáramos a principios del siglo pasado, ya, no tan lejos, a principios del siglo pasado, quizá donde no había ni teléfono, quizá hubiera sido ese impacto pues más localizado. Entonces, quizá debemos de entender, así como cuando estamos en el mundo físico, nuestros padres, cuando estamos aprendiendo a caminar y salimos a la calle, nos dicen, voltea a los dos lados, aunque la calle sea de un solo sentido, nos van introduciendo en los riesgos que hay en el mundo físico que estamos viviendo. Lo mismo sucede en el mundo digital, donde tenemos que conocer los riesgos, educarnos y saber cómo responder ante esos riesgos. No vamos a evitar que haya manipulación, porque el ser humano tiende a querer ganar poder, ¿no? Pero
En la medida en que nosotros podamos ejercer estos derechos que nos da nuestra Constitución, va a ser en la medida en que vamos a poder ser menos influenciables, ¿no? ¿Quieres tú, Miki? Bueno, no nos decidíamos, pero el tema de la conectividad desde las comunidades indígenas, eso para nosotros llegó hace como 13 años por mucho, ¿no? Hace 13 años. ¿Y cómo era antes con respecto al tema de la comunicación? Bueno, creo que también estaban ya las radios, ¿no? Una radio específicamente de gobierno que ayudaba mucho con el tema de la comunicación, son las radios del INVI. Y después, algo que siempre nos ha ayudado son las asambleas, y hay también que nosotros no siempre en las comunidades debemos estar organizados, y entonces el tema de las asambleas siempre ha sido una estrategia muy importante de comunicación. Pero también un personaje que siempre ha sido indispensable es el topil dentro de la comunidad. Es una persona que lleva como los mensajes a la misma comunidad, y claro, a otros territorios que tienen también sus propios topiles. Pero por otro lado, también lo que ha cambiado hoy en día con respecto al tema de la red, de la conectividad, sí estar el acceso a la educación en nuestras comunidades, específicamente con la pandemia que fue muy visible dentro del territorio. Sí, definitivamente creo que eso fue uno de los cambios aún mayor vistos, y también creo que con respecto a temas de seguridad, ahorita la gente cuando pasa algo, ¿no? De un territorio a otro, tienen la facilidad de poder comunicarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, estar más conectados también significa mayor comunicación entre territorios muy distintos, tomando en cuenta que las comunidades en las que nosotros estamos es de distancia de 1 hora a 45 minutos, ¿no? Y pues es el acceso un poco difícil. Sí, pues muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es el dilema sobre todo de las organizaciones que nos dedicamos a apoyar infraestructura, ¿no? O sea, ese es central. Yo me acuerdo hace muchos años en una entrevista que nos hicieron a Salma de mí y pensaban que íbamos a hablar bondades del internet, y le decíamos, bueno, mire, es que es como los cigarros. Todo el mundo estaba hablando de que fuman, mañana se van a dar cuenta que probablemente hay que prohibirlos, ¿no? Entonces, estoy hablando así en esta parte, pero efectivamente, pues esto es una expansión del capitalismo y que viene dentro de un paquete tecnológico, ¿no? O sea, dentro del paquete del internet te llega también un poco lo que señalaba Francia, la infraestructura de vigilancia, pero además la infraestructura del comportamiento, de cómo influye el comportamiento específico, que pues justo lo que mencionabas de Cambridge Analytics, ¿no? Nosotros desde Rizomática, TIC, redes, los que trabajamos, pues creemos en las infraestructuras autónomas como una vía de contrarrestar espacio, ¿no? Y voy a poner como un ejemplo, en algunas de las comunidades que tienen su propia telefonía, dicen, ahorita se desconecta la telefonía porque hay asamblea, y nadie se mueve, nadie aquí, nadie busca nada en internet porque hay asamblea. Y eso es la comunidad la que tiene capacidad sobre esa infraestructura. En cambio, lo que vamos teniendo, y sobre todo es una cosa que señalamos aquí en el reporte, de entrada el gobierno está subsidiando a las redes sociales. O sea, mientras en todos los demás países las redes sociales subsidian la llegada de internet, aquí el gobierno subsidia el consumo de redes sociales. Los paquetes que regala traen redes sociales, ¿no? Es una locura, pero eso trae ahí. Es como si estuviéramos subsidiando el alcohol, ¿no? O sea, drogas, una cosa así, ahí está pagando, ¿no? Ese es un punto pues importante que resaltamos en el informe.
Entonces, la otra es una gran dependencia que tenemos de los satélites de Musk, ¿no? Casi toda la infraestructura, no puedo ahorita decirles, se puede averiguar, digamos, si alguien quiere entrarle, es muy fácil verificar, pero la mayoría de la infraestructura para zonas rurales depende de satélites y están siendo sustituidos la mayoría de estos satélites por los satélites de Starlink, ¿no? Y ya vimos lo que pasó en Brasil ahorita con esto. Entonces, cuando tenemos una red de fibra desplegada, de donde podríamos sustituir a todos esos satélites y elevar la conectividad, y elevar la calidad de estos servicios. Entonces, y otro de los puntos que es la política pública podría, en lugar de apoyar una infraestructura centralizada, una infraestructura más dispersa, que esté en el manejo de las comunidades, lo que es mucho más eficiente, es mucho más barato y además nos ayuda a evitar este dominio de las grandes plataformas de esto, porque son las infraestructuras, son las comunidades, como dijo Nikki, a través de sus asambleas, de sus propios mecanismos de reflexión, donde pueden establecer frenos a estas cosas. Entonces es una cuestión de soberanía de país y de soberanía a nivel local, que no estamos tomando en cuenta y que además estamos favoreciendo o siendo vehículos para el ingreso de estas plataformas a todo el mundo subsidiándolas. De acuerdo con la necesidad de descentralización, para mí el problema no es como redes sociales y que existan tecnologías y que exista un avance y una evolución. Realmente los problemas se generan con el mal uso o el uso irresponsable o el abuso, ¿no?, de los mismos. Hay redes sociales o hay herramientas tecnológicas que permiten el acceso a derechos fundamentales, ¿no? Las redes sociales permiten la libertad de expresión, pero a la vez también puede ser un espacio propicio para que se afecte la libertad de expresión. El tema de las tecnologías de cifrado, por ejemplo, puede habilitar privacidad, pero el hecho de que tú, forzado a querer ingresar a una plataforma, a cualquiera, y estés obligado a aceptar los términos y condiciones y términos de privacidad, te obligan y es un contrato de adhesión bajo el que no estás en posibilidad de negociar o de decir si quieres o no, o si las aceptas o no, o incluso si las entiendes o no. Y entonces tienes que hacerlo si quieres acceder, tener acceso a cierta plataforma, a cierta red social, en donde se te permiten y se habilitan muchas cosas, no solamente derechos, se pueden habilitar muchas otras cosas, y que al final el no hacerlo, los costos de no hacerlo, pues son altos, ¿no? Entonces, pues sí, ahí como que juegan ambos matices. Lo que yo creo personalmente es, y es que es cierto, la tecnología ha sido utilizada, sobre todo las tecnologías digitales, para perpetuar y para masificar muchas desigualdades sociales y muchos abusos por parte de quienes tienen el poder, eso es cierto. Pero también se ha convertido en una plataforma, el entorno digital, para poder fortalecer demandas colectivas y para poder advertir riesgos y para poder en estos momentos saber y discutir y castigar y rechazar lo que está sucediendo en las plataformas digitales, como el alineamiento de las mismas con la extrema derecha y con las líneas conservadoras extremas. Entonces, a mi parecer, pues sí, son varios matices. Personalmente, pues yo no conocí una vida sin que hubiera internet, entonces es complicado como decir, no, pues pasa como era antes, como es ahora. Lo que sí te puedo decir, y es seguro y existe evidencia de eso, es que sí, se utiliza para masificar y perpetuar desigualdades estructurales y hacerlas enormes, y entonces una violación que puede cometerse por un oficial que lo comete uno a uno, una detención arbitraria, ahora se puede cometer al 10.000%, a la 10.000 escala, y eso es muy problemático. Pero pues también creo que es necesario ser conscientes lo suficiente, y esta labor de concientización no necesariamente está en las personas, no hay de ti si lees tus términos y condiciones, no.
está en manos del Estado. El Estado sería quien debería proporcionar y propiciar el acceso a esta formación en materia tecnológica. Seguiremos luchando para que la haya, pero mientras no la hay, pues podemos aumentar nuestras demandas colectivas para lograr mejores condiciones y mejores propiciadores de derechos en el entorno digital. Esa sería mi opinión sobre tu pregunta. Salvador Landeros, felicitarlos por esta obra, por este informe y a las comentaristas y comentaristas. ¿Cuál es el objetivo de la conectividad? Pues que haya acceso a información para mejorar el bienestar, para que la población mejore en calidad de vida, resolver problemas, y por lo tanto es muy importante que en paralelo haya un plan de contenidos en telemedicina, en teleeducación, en comercio, que apoyen muy bien a las comunidades remotas y aisladas. Entonces, no solo es la necesidad de equipamiento, de tecnología, sino también de capacitación, que los agricultores, los campesinos, los comerciantes puedan manejar fácilmente la tecnología, puedan manejar esta herramienta. Entonces, sí es necesario pues dar un panorama de cuántas comunidades faltan conectar, y también que la gente de esas comunidades se capacite y esté preparada. Y hablando del avance de cobertura, en una de las primeras transparencias mostraron que el reto era llevar la conectividad al 10% de la población. Pero cuando vemos los avances, las figuras de los avances de conectividad, no me cuadran los números. Si nos pudiera hacer favor de aclarar de dónde es el 10% y por qué no cuadran los números. Sí. O sea, ahí cuando vimos esas gráficas son localidades prioritarias, ¿no? Entonces, lo que se fue haciendo en el plan, que yo creo que aquí Salma es la que va a explicar mucho mejor todo eso, es decir, a ver, tenemos 10 millones de mexicanos, por ahí así, 8 o 10 millones, que hay que conectar. Bueno, vámonos de las más viables a las menos viables. Entonces, de repente, y entonces se genera un criterio dentro de esto que le llaman localidades prioritarias, y estas localidades prioritarias van cumpliendo con ciertos indicadores, por ejemplo, poblaciones de 500 habitantes para arriba, municipalidades que se encuentran en zonas de atención prioritaria. Entonces son el objetivo de la política, porque ese es el gran aporte, ¿no? Y no porque esté aquí Salma, pero yo creo que eso es genial dentro del tema de política pública, el poder dividir tu universo de localidades desconectadas con aquellas que van teniendo distintos elementos de viabilidad y priorizar para atender, ¿no? Entonces, allí la gráfica que poníamos era este universo de localidades desconectadas, porque ahorita no me acuerdo, pero son miles, digamos, las localidades conectadas, y en unas tenemos población de 10 habitantes, 20 habitantes, 100. O sea, en este sexenio fuimos de localidades prioritarias que estaban dentro de 5,000 habitantes a en los últimos ya empezar a ver localidades prioritarias de 150 habitantes. O sea, fue muy importante el avance, porque vamos trabajando
en ese punto. Otro de los elementos que son centrales, por ejemplo, muchas de las políticas se miden en porcentaje de población. Pero pues entonces conecto dos ciudades que más o menos están ahí, ya le aventé al porcentaje de población un montón. Pero el hecho de ponerlas ya en localidades, que fue un poco lo que se hizo en el plan de conectividad, pues entonces el objetivo se vuelve las localidades independientemente de la población que está. Y ya tu universo para marcar la meta es que tanto vas avanzando en la producción de localidades. Pero bueno, le dejo un poquito más Alma, que es la creadora, digamos. Un poco para que ubiquemos de dónde salen los números. El sexenio de Peña Nieto, la gente que estuvo en la Subsecretaría de Comunicaciones, hizo una gráfica muy interesante, que es de donde salen los datos originales, que proviene, la fuente es el censo de 2010, porque era lo que más cercano se tenía de las localidades. Y eso nos da lo que plantea en su libro Eric, de 930 localidades de más de 10,000 habitantes, con el censo de 2010, porque tenemos que ubicar, acuérdense que hay una migración natural hacia las zonas urbanas a nivel mundial, no es exclusivo de México, y entonces cada que hagan el censo pues va a haber variaciones de las localidades que existan, y además de la población que está en esa localidad. Entonces lo que se hizo en el sexenio de Peña Nieto fue ubicar dónde estaban en una gráfica las localidades con el número de población y geográficamente dónde se ubicaban. ¿Qué hicimos nosotros cuando yo estuve en el sexenio de AMLO, en los primeros 2 años? Lo que hicimos fue tomar esos datos y tratar de buscar elementos que ayudaran a priorizar, porque no le podíamos dar ese servicio al 10% final, que eran los que estaban de menos de 5,000 habitantes, y la dispersión era muy grande, eran 170,000 localidades. Entonces imagínense, para llegar a todos esos lados, pues ¿cómo le hago si quiero cubrir el máximo, pero también tengo que cubrir lo que me dice mi ley, que tengo que atender a los más necesitados, ¿no? Entonces lo que se hizo fue buscar condiciones para crear un mapa que me permitieran ubicar esas prioridades. Y entre todas las que mencionó Eric, había otra más, que era que estuviera a una cercanía de la última milla que existía de una red comercial, fuera de grandes operadores o de pequeños operadores, que estuviera a como 30 kilómetros y hubiera línea de vista, porque aquí también juegan las tecnologías un papel. A veces puedes usar microondas, a veces tienes que usar satélite porque no hay de otra, y a veces puedes llegar con fibra óptica. Y todo eso, información que generamos, la pusimos en datos abiertos, y esta es otra cosa que es bien importante que se habla aquí, de un gobierno abierto, que es bien importante que los datos estén disponibles, sean trazables y podamos utilizarlos para poder llegar mucho más cerca a la realidad. Y eso es lo que nos permite ver a dónde vas a incidir, qué población vas a atender, y además el instrumento se hizo vivo. No lo hicimos como un instrumento de que esto es lo que decimos nosotros y ya lo tienen que acatar. Les dijimos a las poblaciones y se les mandó para que verificaran si era cierto que lo que nosotros decíamos en el instrumento era correcto, que tenían conectividad y que tenían más de un operador o cuestiones así. Y entonces eso nos ayudó, hubo como 800 respuestas, no es mucho, pero para nosotros fue muy bueno, para poder evolucionar ese producto, que era el programa de cobertura social, hacia nuevas versiones que nos fueran acercando a la realidad, ¿no? Entonces, ya en el programa de cobertura social de 2021 se utilizaron datos del censo de 2020, entonces, o de 2022 creo, se usaron datos del censo de 2020, entonces eso cambia los porcentajes. Bueno, vamos a dar paso a una pregunta que nos envía
transmisión. Agradecemos mucho a las personas que nos acompañan de estas partes de México. ¿Hay algún estudio similar realizado en los sexenios previos con lo que se hizo acá? Y dos, ¿existe algún país con condiciones territoriales a las de México que tenga un despliegue o esfuerzos de conectividad comparable? Generalmente los estudios de conectividad, o sea, no toman, o sea, justo muchas de las cosas que estábamos trabajando en CITEL hace poquito, hubo una reunión en el CCP1, y entonces una de las cosas tan básicas que yo sé que este plan de conectividad, muchos de los países no lo tienen, ¿no? O sea, Paraguay ahorita están haciendo algunas cosas, hay unas hojas de ruta que está haciendo la CITEL que van como por en ese sentido, principalmente habilitar un buen sistema de planeación, porque sin un sistema de planeación no puedes ir midiendo estos avances. Entonces, o sea, sí, los indicadores que están aquí no son los ordinarios que hacemos, pero bueno, están basados en la experiencia de trabajo de muchos años. Y la otra que era que... países, ¿no? Similares. Pues en México, similares a México, pues hay, sobre todo en Latinoamérica, muchos países que tienen estos mismos problemas. Estos mismos problemas también a veces de políticas fallidas, ¿no? O sea, me acuerdo que hace poquito estábamos con gente de la agencia digital y nos decían, oye, en Colombia, ¿cómo está? Porque ahí tuvieron una muy buena política de conectividad. Sí, hubo una política de conectar con fibra a la mayoría de municipios, pero después no se podía acceder a esa fibra, ¿no? Y entonces después esa política que podía haber sido detonadora, falló. Realmente llevamos 20 años en general de políticas fallidas, o sea, y porque nos seguimos montando en el macho de querer que las grandes empresas sean las que provean eso. Entonces ha habido desde hace unos años una apertura hacia la participación de las redes comunitarias que ha costado mucho trabajo, a participación de los pequeños operadores, pero en general no es lo ordinario, ¿no? Y bueno, hay lugares que, o sea, Inglaterra, por ejemplo, tiene la misma situación de México, el 10% de la población, y han hecho cosas interesantes en materia de espectro compartido. No tocamos la parte de espectro aquí, porque hay condiciones de acceso a espectro en México. No lo mencionamos mucho más. Y lo que sí, pues esta parte, un poquito con lo que comentó el doctor Landeros, de la necesidad de apoyo tanto a la conectividad como al desarrollo de aplicaciones pensadas desde lo local, que no hay tampoco esos recursos para innovación necesariamente. Y por ahí, por lo que de la pregunta que hicieron, me acordé de un artículo, El derecho a la desconexión, que escribió Carla Prudencio y Peter Bloom. Ahí le pueden echar un ojo con todo este tema de la conectividad. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Vamos a seguir aquí afuera. Necesitamos un cafecito para que podamos seguir platicando, porque el tiempo de biblioteca es limitado. Entonces, pues agradecemos muchísimo a las y los ponentes. Para los cuales les pido un aplauso, por favor. Recordarles que el informe está digital en la página de R3D y en la de redes, y también agradecemos muchísimo al Museo Franz Mayer por este espacio tan hermoso de la biblioteca. Muchas gracias y buenas noches.